Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstruir la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les ofrece, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad de cada hombre y de cada mujer encuentren cómo aflorar, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos. ¿Cómo se relacionaban las políticas de consumo con los problemas de desabastecimiento en Chile durante el gobierno de Salvador Allende? Entre 1970 y 1973, la Unidad Popular implementó una serie de políticas para promover el consumo, especialmente en los sectores más desposeídos. Algunas de estas políticas fueron realmente innovadoras, como la producción de televisores para que las clases trabajadoras pudieran acceder a este objeto de consumo, o la extracción masiva de merluza como parte de una estrategia para mejorar la alimentación de la población. Para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a Francisca Espinosa Muñoz, autora del libro Justicia Material y Políticas de Consumo en el Gobierno de la Unidad Popular, que analiza precisamente cómo estas políticas fueron parte de un esfuerzo más grande para reducir la desigualdad y cambiar las estructuras económicas de Chile. Bienvenida, Francisca, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y por tener este espacio para conversar. Francisca, vamos a hablar de un tema que a mí me ha llamado la atención, yo diría a partir de la pandemia. Claro que aquí nos vamos a remontar a la historia, vamos a hablar del periodo de la Unidad Popular en 1970 hasta 1973. Pero es bueno buscar las raíces o las huellas de la situación de consumo en la que nos encontramos hoy, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención en la sociedad en la que nos hemos convertido, donde el consumo parece absorber todo y que no hubiera nada más de importancia. Tu libro, Justicia Material y Políticas de Consumo en el Gobierno de la Unidad Popular, entonces aborda este tema, pero yo creo que los conceptos han cambiado mucho en estos 50 años, un poquito más de 50 años, pero quería saber por qué te atrajo estudiar este tema, por qué te llamó la atención comenzar esta investigación. Gracias por la pregunta, Rocío. Yo al momento de empezar, a mí había algo que me gustaba mucho hacer cuando chica, que era como por la curiosidad empezar a preguntarles a mis abuelos como cómo ellos habían vivido tales épocas, qué pasó con esto, etcétera. Y entre esas preguntas estuvo cuál era su mirada u opinión del gobierno de Allende, que siempre se presentaba como un tema incómodo a tratar, de mucha tensión respecto a distintas posturas, y en mi familia circulaba mucho este relato de que durante el gobierno Allende no había que comer, había que hacer filas, un desastre, etcétera. Y me pasó que yo, además, hubo un tiempo que hice clases en un colegio, también soy profe de historia, y hice un taller sobre a niñas de 13 años de por qué había ocurrido el golpe en Chile. Y hice una evaluación inicial, que es lo que hacemos los profes para saber con qué vienen los estudiantes respecto a un tema, y una abrumadora mayoría puso de que no había que comer en el gobierno de Allende. Entonces yo en ese minuto estaba pensando un tema de investigación porque quería seguir haciendo investigación, quería entrar al magíster y dije, ¿con qué quiero pensar en este tiempo? Y ahí salió esta idea de, ok, hay una tensión entre cómo se visualiza o cómo se aprecia o legitima el gobierno de Allende con el tema del consumo. Pero me pareció de que el tema del abastecimiento o desabastecimiento ya estaba bastante como tratado, en el sentido de que era muy conocida esa dimensión y a mí me interesaba empezar a pensar, y este fue uno de los ejercicios más ricos que pude hacer durante este periodo de investigación, que es qué pasa si yo trato de pensar, Lupe, sin saber de la existencia del golpe.
Qué difícil. Muy difícil, porque Un desafío impresionante. Sí, porque obviamente eso a uno le condiciona también a los diagnósticos y a cómo uno lee los periodos históricos. Entonces entré por otro lado, quería saber un poco más de qué se había tratado la propuesta de la UP, qué pasaba con los individuos de carne y hueso, pero como faltaba construir como el relato estatal del consumo, me concentré en esa parte de las políticas. Entonces ahí empecé a descubrir cosas bastante interesantes y nutritivas también para pensar el presente, porque también de eso se trata la historia. O sea, esto es más que una historia del gobierno de Allende y objetos y consumo y fiesta y drama, es también pensarnos hoy día. Sí, totalmente. Hoy día, como yo decía, que me sucedía en la pandemia que apenas se abrían algunas tiendas, la gente hacía filas para consumir cosas que no eran de primera necesidad. Y bueno, vemos hoy día todo este reinado de las marcas. Y no solo consumo de productos, sino consumo de redes sociales, consumo de comida. Tenemos unos índices de obesidad importantes, en fin. Vamos entrando en este contexto del consumo para poder entenderlo. Hace 50 años se pensaba de la misma manera que hoy en Chile el consumo, o cuando hablaban de consumo, tenía que ver con algo más netamente económico de, no sé, ahí te dejo a ti hablar. No quiero extenderme en interpretaciones personales. Ya, perfecto. Mira, yo creo que obviamente, como tú bien mencionas, los conceptos van significando distintas cosas a medida que pasa el tiempo. Y obviamente como el estatus de materialidad que hoy día tenemos como sociedad chilena era muy distinto en 1970. El censo 14 de vivienda de 1970, que se tomó bajo el gobierno de Frei, éramos un país de 8.8 personas, y por ejemplo en el caso de los televisores, 1 de cada 5 casas tenía un televisor. O sea, nuestra idea de consumo era muy, muy distinta, porque también en Chile teníamos, si hoy día tenemos desigualdad, en esa época yo creo que en términos como de apreciación visual, la brecha era muchísimo más grande, éramos un país mucho más pobre, con menos recursos. Entonces la idea de consumo ha sido muy distinta, y en el caso de cómo yo lo estudié para el tema de la Unidad Popular, yo planteo este tema de la justicia material, que son las políticas y los intentos que tiene el gobierno de Allende de expandir un bienestar de manera inusitada en lo que había sido la historia de Chile, de darle más a los que tenían menos. Y estudiando esta idea como más bien conceptual, el consumo no se señala como tal incluso dentro del gobierno de Allende y en los discursos, porque estaba mucho más asociado a una sociedad de carácter más capitalista. Y más bien la idea del consumo era que era por decirlo, era como un medio para graficar la redistribución. Y eso era como políticamente el objetivo que tenía Lupe, más que incentivar a las personas a consumir. Entonces ahí también hay un debate, ¿no? Entonces podemos decir de que el consumo está mirado más como una idea capitalista en esta época. La izquierda, había una parte de la izquierda que lo criticaba mucho con el consumismo, como esta idea de alienación del sujeto ante el deseo de querer obtener bienes, pero también hay una idea súper clara que tiene la UP de que parte de graficar bienestar tenía que materializarse en objetos y acceso a servicios. Entonces el consumo también pasa como por el sedazo de la política, no es tan solo una herramienta del mercado que tiene para funcionar como es hoy día, que es un mercado que se regula solo, y que además me interesa dejar esto claro, que además de ser una política que está asociada al mercado, también tiene que ver, hay que mirar al consumo como herramientas también que tienen los sujetos para crear propias identidades, para crear como formas de ser. Totalmente. Para generar símbolos. El consumo también es muy simbólico en ese sentido. Entonces ahí es donde entran estas dos miradas como a chocar, o es algo que necesita ser pragmático, o es algo también que necesita ser lindo y lo tengo porque me gusta y porque a mí me hace sentir mejor, ¿no? Entonces ahí hay una tensión, pero claro, en esa época y en este periodo histórico en particular con Allende, ese consumo pensado para las clases populares está asociado a redistribuir. Me quedo pensando respecto a todas las exposiciones que se realizaron el año pasado, cuando se cumplieron los 50
años del golpe, aquí mismo en el Museo Histórico, en el Centro Cultural Palacio La Moneda, donde había muchos objetos y de alguna manera se hacía alusión a esto que tú nos cuentas del consumo, que no solo era de ciertos bienes, por así decirlo, light o de ocio, también había mucha producción o esto de dar acceso, como tú decías, a la cultura, a los libros, editoriales, en fin, la industria local. Pero creo que vamos yendo parte por parte. Mencionabas que en ese entonces habían un televisor por cada 5 casas y este objeto tú lo mencionas también en tu libro en particular, ¿no? El televisor popular, en fin, ¿no? Cuéntanos un poco más de esto. Sí, yo diría que para estructurar mi tesis, que después yo la convierto en libro, para poder en el fondo dar a entender de qué se trataba esta idea de justicia material y de políticas, me enfoqué en este consumo como más suntuario, como dices tú, que sería el televisor, y también en el consumo alimenticio con las merluzas. Y elegí el televisor porque me parecía que graficaba muy bien, primero, este deseo de expansión de un objeto moderno a las familias chilenas más populares. O sea, Allende, en julio del 71, creo que esos son 8 meses desde que comienza la UP, desde que llegan al poder, emiten un mandato para la producción de este televisor que iba a ser popular. Se llamaba el Antú, que era un televisor de diseño extranjero, pero de fabricación nacional, que tenía el escudo al frente y que por detrás se podía leer que era hecho precisamente por un mandato de IRT, que era la empresa mixta que lo producía junto con Corfo. Me acuerdo yo de IRT, Sí, no, se me cayó el carné aquí. Sí, todavía existe, hay algunos productos de IRT todavía dando vuelta incluso hoy, así que todavía hay ecos del pasado. Y el televisor, además de tener esta funcionalidad, obviamente, de llevar la modernidad, porque era un aparato muy escaso y recién estaba funcionando la televisión como medio de comunicación. Entonces, esta idea de poder ver en tu propia casa, no sé, un noticiario, los distintos programas culturales que habían en la época, era una cosa muy novedosa y existen muchos registros de mucha gente en barrios populares y de clase media que un vecino tenía un televisor y los niños se juntaban a ver los monitos animados o pagaban como, no sé, hoy día serían 100 pesos de la época como para acceder a esta cosa que era muy novedosa. Pero también obviamente Pagar por ver la tele, ¿ah? sí, sí, como una suerte de mini cine. Y eso era muy, muy decidor también de, claro, de la poca expansión de tecnología en Chile, que estaba muy sujeta a estratos más altos y después estratos más medios. Obviamente también estos productos después se van masificando, pero también obviamente hay detrás de esto, o sea, no detrás, no lo digo así como que sea, las cosas pueden significar muchas cosas paralelamente, pero también estamos hablando de que la UP como proyecto se involucró en muchas batallas y una de esas también era la información. Entonces también un televisor es una manera de disputar interpretaciones sobre la realidad, de poder llevar el mensaje a más personas, pero también estaba asociado a una cuestión que es súper importante, que para la UP algo que era central en su proyecto para poder llevar estos productos a familias populares era la producción. Y en eso fue lo que yo más me concentré en ese capítulo, que en el fondo yo pongo en evidencia todo el esfuerzo logístico y productivo de un televisor que se produce en Arica, pero que sin embargo con el tiempo, y esto pasó en las diversas políticas después del primer o del año y medio desde que Allende llega al poder, empiezan obviamente muchas problemáticas económicas que tienen que ver con la inflación, con la caída del precio del cobre, con el alza del dólar, hace que cueste mucho más importar productos. Y ahí yo también evidencio la dificultad que tuvo el gobierno de poder seguir produciendo masivamente estos televisores debido a la complicación de importación de esas piezas y partes, de que hay una demanda que se les arranca porque la gente está muy ansiosa y ávida de estos productos, entonces crece una demanda cuando hay problemáticas súper grandes en términos de proveer de una oferta de estos productos. Entonces, me parece que es súper sintomático también de cómo uno puede leer la UP, pero también cómo hay factores de luchar contra los tiempos y los ritmos se convierten en presiones súper grandes
para poder materializar lo que era el anhelo de la UP, que era, además de generar un apoyo más masivo, de concretizar el bienestar en objetos. Y en ese sentido el televisor Antú muestra ese esfuerzo, pero también las limitaciones de la propia capacidad industrial nacional. Y eso también es interesante de ver como en términos de políticas creativas, ¿no? Además abordas tú esta industria electrónica, eléctrica, que hoy día nos parece impensado tener electrodomésticos que se produzcan aquí, porque ya estamos acostumbrados a que todo venga desde China principalmente o de otros lugares. ¿Cómo era para entonces esta industria? Yo, como decía, citando nuevamente esta exposición que se realizó en el Centro Cultural La Moneda, quedé asombrada de la cantidad de cosas que se fabricaban excelentemente aquí en nuestro país. Sí, de hecho tuve la suerte de participar en el libro que editaron Eden Medina, Pedro Alonso y Hugo Palmarola, porque precisamente también una manera de leer la UP desde su propuesta es ver cuál es la relación que tienen con los objetos, y en ese sentido existió lo que se llamó el grupo de diseño de INTEC, grupo de diseño experimental, que hicieron un trabajo súper, claro, yo diría como fascinante y chori, porque básicamente trabajaron con Corfo para ligar el desarrollo de un diseño de proyectos, un desarrollo de diseño de productos asociados a proyectos que tenía el UP. Por ejemplo, muchas de las viviendas que estaban siendo construidas por Corby tenían mobiliario que estaba diseñado por este grupo, vajilla que venía de Fanalosa, mobiliarios incluso para jardines infantiles, tocadiscos. Entonces también había una política de diseño de bienes populares sencillos para llegar a la mayoría de la población. En tanto, también se entendía que para poder redistribuir, las prioridades productivas tenían que cambiar. Entonces, por más de que Chile en ese minuto no tenía y creo que tampoco hoy día la tiene, un aparato productivo industrial potente en comparación con los casos de Argentina o Brasil, aún así se buscó la manera de, con ingenio local, obviamente hay muchos diseñadores e ingenieros extranjeros que vinieron a apoyar el proyecto de la Vía Chilena al Socialismo en función de cómo entregar estos productos que tengan más valor de uso, que sean más pragmáticos, qué valor de cambio, pero yo vi en la exposición, y uno lo puede ver también si busca en Google, que aún así esos objetos, por más que tenían un valor pragmático, eran también preciosos en términos de diseño. Entonces, sí, es muy lindo pensar un tiempo también donde se produce en lo local para lo local también. Sí. Es un poquito nostálgico, pero me parece que eso fue algo muy creativo y que no se sabe tanto, y que la exposición ayudó también a masificar. Sí, unas mentes brillantes que estuvieron a disposición de todos. Esa era la idea, ¿no? Que todos pudiéramos acceder a esta calidad y a estos objetos bonitos. Saliéndonos un poco de los objetos, pasemos al otro ámbito que aborda el libro, que tiene que ver con los alimentos. A propósito, que partíamos conversando de lo primero que se asocia, de acuerdo a esta encuesta rápida que tú hacías con tus estudiantes, la UP, filas, y no había nada para comer, como te dijeron tus alumnos. Entonces, ¿cómo entramos en este tema de la alimentación? ¿Cómo hacer el consumo de la alimentación o potenciar también lo local por entonces, ¿no? En estos años de la Unidad Popular? Sí, uno como investigadora y como historiadora, generalmente, y a mí me gusta mucho partir mirando en los archivos. ¿Qué hay? Así uno empieza a hacer revisiones, y de repente me empecé a encontrar en distinta prensa cobertura sobre este plan de extracción de merluzas para incentivar su consumo. Y yo dije, wow, aquí hay algo interesante, porque no es como el típico relato de como no hay pan, mercado negro, no hay leche, etc. Dije, ¿cómo puedo entrar a abordar este campo de tensiones que es el consumo para poder entender este periodo? Y también me interesa como destacar esto, Rocío, el consumo
a mí también me llamó mucho la atención porque tiene la gracia de unir como las grandes políticas, la gran estructura económica con la vida cotidiana de las personas. Entonces ahí me pregunto cómo nosotros como individuos que tenemos deseos y limitaciones, cómo nosotros nos relacionamos con un gobierno que falla a la hora de proveer una normalidad en el consumo. Un consumo que también, o sea, además de esto, responder a errores propios de la Unidad Popular, también estaba muy presionado por factores externos y también oposiciones internas. O sea, hay muchos factores para entender el abastecimiento de desabastecimiento. Entonces creo que primero me gustaría dejar eso en claro. Yo leo el consumo como una forma de entender las tensiones de la época y también para preguntarnos, en este caso que tiene que ver con los hábitos de consumo alimenticio, ¿qué tan rápido un gobierno puede esperar que la gente cambie hábitos en el corto plazo? Claro, qué difícil. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a cambiar esos hábitos por un proyecto revolucionario? Entonces, ¿cómo nos encontramos desde esos dos lados? Entonces, eso es lo que me pareció genial con lo de la merluza, porque pude en el fondo mirar las complejidades en torno a cómo uno interpreta la historia, incluso en ese momento a través de los distintos actores involucrados. O sea, el gobierno de Allende se da cuenta que está cada vez más escasa la carne por factores de importación, como yo lo menciono en el libro, en términos de producción de de los países a los que nosotros les comprábamos, por aumento de precio y porque Allende tuvo una política de aumento de sueldos, lo que llevó a que la gente tuviera un mayor poder de compra. Entonces las clases populares, al stock que ya había, ellos entran también a disputar este mercado de consumo. Entonces por eso, y suena como un talón de Aquiles, la misma política de bienestar que quería implementar Allende se terminó viendo puesta en jaque por la inflación y porque la gente entra a disputar en este campo de consumo. Entonces, el alimento, en este caso, reemplazar la carne por las merluzas, es una puerta de entrada a entender cuáles venían siendo como hábitos respecto a los chilenos de comer mucha carne y no comer tanto pescado como nos pasa hoy día, por cómo también al estar involucrado el mundo soviético, porque para impulsar la extracción de las merluzas, que se hacía entre San Antonio y Valparaíso, el gobierno de la Unidad Popular firma un convenio con la Unión Soviética donde llegan 3 buques factoría para extraer estas merluzas. Entonces también la oposición jugó mucho con la idea de que la soberanía estaba puesta en juego. También habían rumores de que las merluzas venían inyectadas con como una sustancia para lavar cerebros, pero entre medio, no, es fascinante, y entre medio Quilapayún responde en este escenario con una canción sobre la merluza, cómo cocinarla, salen también cortos en las películas. Entonces es una cuestión como súper loca si uno lo ve, pero que es muy interesante y decidor de las tensiones de la época, de la polarización, y también me interesa preguntarnos cuánto nosotros como consumidores estamos dispuestos a ceder en función de un proyecto más grande y cuánto nos puede pedir un gobierno de esperar o no en función de la revolución. Entonces me parece que esa caja de resonancia es muy interesante para entender también este proceso. Pienso hoy día, ¿qué pasaría si un gobierno, un presidente dice vamos a cambiar los hábitos alimenticios y de ahora en adelante hay que comer esto? Yo creo que sería bastante más difícil que entonces poder hacerlo. La gente lo sentiría como una intromisión personal, pero bueno, todo en el marco de un proyecto más grande, pero yo creo que hoy sería incluso muchísimo más difícil en este entendido que estamos hoy de las libertades individuales. Sí, naturalmente, y yo creo que más que una imposición, el plan era una solución a un problema concreto que es como, Claro. hey, no vamos a tener los niveles, no tenemos el stock de carne, la gente va a ir a la carnicería y no va a encontrar. ¿Cómo lo hago para que la gente como que, como que pueda seguir comiendo, comillas, algo, en vez de no hacerme cargo de ese tema? Por supuesto. Era una forma de solución, pero que también se leyó como que no era posible incorporar ese hábito de manera tan corta, y porque además no mucha gente en esa época tenía refrigeradores.
Entonces es de nuevo la infraestructura lo que le hace cortapisas a muchas de las iniciativas que tuvo la Unidad Popular. Eran ideas, yo siento, pero muy adelantadas todavía para la época. Sí, ¿Dónde estaríamos si hubiéramos puesto en marcha a cabalidad ese plan de comer merluza? no, Bastante mejor, creo yo. qué loco, porque igual era súper, si uno lo ve desde la perspectiva, tenemos 4.200 kilómetros de costa y hasta el día de hoy seguimos comiendo mucho más carne que Sí. pescados, entonces, o productos marinos. Entonces también hay muchas asociaciones simbólicas de estatus de lo que significa comer carne versus comer pescado. Y yo creo que ahí también hay una lectura que quizás se les hizo escurridiza por la presión de los tiempos, de que cuando uno come, no solamente come el producto, sino que uno también está comiendo símbolos, uno se está ubicando en un espacio social, se está ubicando en un sistema de significados que a mí me asocian con otra cosa, y por eso mencionaba que el consumo no tiene que ver tanto con estas decisiones racionales del individuo que va al mercado a elegir algo, sino que también tiene mucho entre que de inconsciente, de tradición, y claramente en 2 años es muy difícil eso modificarlo. Claro que sí. ¿Y cuál era la idea del gobierno de Allende en cuanto a generar este círculo virtuoso de alguna manera, ¿no? Que todos tengan acceso a un estándar de consumo, pero a la vez que se potencie la industria local? ¿Cómo era este engranaje que pretendía echar a andar? Sí, precisamente yo le llamo ahí en el libro como el engranaje. La idea era que para que las personas tuvieran mayor acceso a bienestar, ya esto sean servicios o en bienes de consumo, primero tenía que existir un aumento de el trabajo, ¿no? Que disminuyera el desempleo. Entonces, si las personas tienen más dinero para comprar, yo voy a necesitar una industria más grande con mayor producción, y si tengo mayor producción voy a necesitar más trabajadores que trabajen en esos espacios. Entonces era un engranaje de más producción, más trabajo, más dinero, y eso iba a activar una cadena productiva que en teoría se tenía que sostener para llevar a los hogares mayor bienestar. Entonces, esa era la idea, y eso obviamente estaba muy enfocado y se basaba en 4 ejes de cambio que quería hacer la Unidad Popular dentro del marco de un gobierno de transición al socialismo, como fue la nacionalización de las riquezas básicas, una reforma agraria, una socialización de empresas, nacionalizar la banca. Entonces, esto que parece tan anodino, que es como, ok, la cuchara para el medio litro de leche o el plan de los televisores Antú, detrás de todo eso hay un engranaje de producción, político, de presupuesto, un esfuerzo para llevar eso. Y obviamente en el camino hay cosas que resultaron bien, porque IRT entre la época de la Unidad Popular, entre el 71 y el 72, tanto en ventas como en comercialización, aumentaron sus índices en un 400%. O sea, esto no es como, ay, tenían ideas pero nunca resultó. Hubo producción, hubo aumento, pero simplemente eso no se pudo sostener tanto por mal manejos internos, por presiones externas, tanto económicas como políticas. Entonces también era un escenario complicado, pero aún así hubo una intencionalidad de generar cambios en la sociedad chilena que venía con este diagnóstico de una desigualdad brutal. Entonces yo creo que también ahí es interesante ver cómo se juegan con estas variables para crear algo nuevo, y a veces se nos olvida, pero porque muchas veces la gente juzga el pasado con los ojos del presente, pero estábamos en una época donde la gente efectivamente creía que una revolución era posible. El tema es que hoy día estamos muy lejos de ese mindset, por decirlo así, entonces por eso hoy día nos parece como, ¡ay, qué loco! Obvio que no, pero en esa época para muchos era obvio que sí. Entonces yo creo que ahí también está como lo interesante de observar este proceso.
Me quedo pensando, reflexionando de lo que dices, ¿no? Esta idea de que una revolución era posible hoy día, como que muchas personas no ni siquiera se lo imaginan o ya lo dan por perdido de entrada, es algo que no vale la pena ni conversar. Yendo a las conclusiones que se pueden sacar de este proyecto, de estas iniciativas que se pusieron en marcha, que muchas de ellas ocurrieron, como tú decías, no solo fueron ideas, sino que hay cifras que demuestran que tuvieron éxito. ¿Qué pasa con estos planes? Obviamente llega el golpe de Estado, pero si de alguna manera se puede conectar, volviendo a lo que tú decías inicialmente, con la escasez de alimentos, por ejemplo, o la escasez de ciertos bienes de consumo, ¿se logró reparar algo en esos 3 años? Al final no resultaron los planes. El hecho de que hubieran filas para conseguir alimentos se debe a muchas razones, pero centrándonos en este tema que hemos conversado hoy, que aborda tu libro. Sí, yo creo que podría hablar más bien como del caso de los televisores, por ejemplo, que también es interesante destacar de que muchas de las políticas que tienen los distintos gobiernos están asentadas en políticas estatales, que vienen de largo plazo. Si Allende pudo implementar esta aceleración de producción de televisores populares, es porque incipientemente Alessandri empezó con el desarrollo de la industria eléctrica y electrónica, después Frei Montalva la expandió bastante, Allende radicaliza los planes y fuerza más la producción, pero incluso a mí me llamó la atención que durante la dictadura el Antú pasa a llamarse Alba, lo siguieron produciendo al menos hasta el 78. Eso te iba a preguntar, ¿ah? Sí. Pensé que Alba era, porque es uno de los capítulos de tu libro, ¿no? De Antú al Alba, y yo lo busqué ahí para mirarlo. Uh-huh. Exacto. Alba, igual de IRT, ¿no? Sí, de IRT. Y es interesante porque hay un reconocimiento incluso de la dictadura de que la gente sí desea y sí necesita de estos objetos, y obviamente cambian las formas de producción, cambia dónde se distribuye, pero evidentemente esa es una política que continuó siendo importante. Ahora, obviamente en términos de la alimentación me parece de que como es un consumo cotidiano, involucra una experiencia cotidiana, la percepción fue mucho más crítica. Pero yo creo que a mí me gusta mucho el título de una compilación que tiene Julio Pinto que se llama Fiesta y Drama, y creo que grafica muy bien como los años de la UP, inicialmente muchos campesinos, muchos obreros disfrutaron de bienes que jamás habían tenido acceso. Por ejemplo, Peter Wynne en el libro Los tejedores de la revolución, que es este estudio maravilloso sobre la producción de textiles en Yarur, después Machaza, y es ahora donde está Chilevisión, paradojalmente muestra una discusión que tienen los obreros de los distribuidores, como dónde están las telas, necesitamos repartir telas. Y ellos dicen como, bueno, les comentamos que esto es una revolución, va a haber ahora una nueva distribución que ahora no hay, por ejemplo, sábanas en este momento porque mandamos la sábana al sur porque ahora queremos que los campesinos tengan sábana. Porque antes los campesinos no tenían sábana, usaban la misma tela de los sacos de harina para poder tener sábana. Entonces me parece que obviamente no podemos hablar de que fueron políticas exitosas en el largo plazo, pero sí marcaron en el fondo la pauta de generar políticas para lograr objetivos en un determinado momento. Y cuando hablamos de fiesta, por ejemplo, no sé si puedo leer una cita de Lemebel que encontré sí. en mi texto en el cual colaboro con el Hugo Palmarola, la de Medina y Pedro Alonso. Pedro Lemebel, en un libro precioso que tiene la editorial Alquimia, sobre extractos de entrevistas de Pedro, él señala, cito, por fin teníamos un espacio los pobres, los castigados de siempre, teníamos una voz en este país. Entonces, de un día para otro, a mi papá le subieron el sueldo en un 100% como panadero, y por primera vez tuvimos un living, y también tuvimos refrigerador y hacíamos cubitos de hielo de color rojo. Fue una alegría muy grande para nosotros el periodo de la Unidad Popular. Cierro la cita. Entonces, yo creo que también como quedarnos como no tan solo con el desenlace, sino también evaluar la propuesta, lo concreto de la propuesta.
y que efectivamente hay personas que también no tienen un eco como en el peso de las ideas que circulan, de cuánto efectivamente ellos les cambió la vida en ciertas cosas con la UP, aunque haya sido 1 año y medio. Y yo creo que para las personas que necesitaban una ayuda concreta estatal ante la enorme brecha de desigualdad respecto a ingresos en esa época, esto sí fue relevante, aunque no haya sido momentáneo. Y creo que también eso es importante de destacar. Es otra historia esto que nos dices, ¿eh? Porque no aparecía en la portada de los diarios. Bueno, tú también citas algunos de ellos que utilizaste para esta investigación. Uh-huh. Francisca, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Me ha encantado poder dar esta otra mirada que planteabas desde un inicio, como lo que por supuesto recogían los grandes medios, fotografías de las filas, que todo estaba mal, y le hemos dado una mirada más documentada de la producción de todos estos bienes, del acceso. Me ha quedado marcado eso que decías, bueno, las sábanas acabaron porque las mandaron allá donde nunca habían usado sábanas, y que siempre estamos con esta mirada centralista y a veces desconocemos lo que pasa más allá de la capital, sobre todo por entonces. Hoy día estamos más conectados. Así que muy agradecido de poder revisar esta etapa de nuestra historia desde otra mirada junto a ti. Ay, Rocío, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para conversar de esto y otros temas, y larga vida a su podcast. Chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.